¿Estarías dispuesto a aceptar la idea de que nuestra existencia no inició el día que vinimos a esta tierra y que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, sino que la Biblia nos muestra de que nuestra existencia viene desde mucho tiempo sino que nuestra existencia viene desde mucho tiempo antes de haber venido a la tierra? Y quiero mostrártelo con muchos versículos para que no te quepa duda y veas de que no es un pensamiento mío, sino que es algo que la Biblia nos muestra. A lo mejor la idea te parece muy loca y decís, no puede ser que la Biblia nos hable de esto, no puede ser lo que estoy escuchando que está diciendo este chico, pero la verdad es que sí, la Biblia nos muestra de que nuestra existencia no arrancó cuando venimos a la tierra, sino que nuestra existencia proviene desde mucho tiempo antes. Somos mucho más viejos de lo que pensamos, tenemos una edad mucho más larga de la que en realidad asimilamos aquí en la tierra, pero de alguna manera quiero poder mostrártelo por la escritura, porque hay muchos versículos para poder afirmar esta idea. Quiero que podamos empezar a verlo a través de la Biblia para que veas que no es una idea mía, sino que es lo que la Biblia nos muestra con respecto a este tema que lo vamos a llamar la preexistencia. Muy bien, el primer versículo que vamos a ver, 2 capítulo 5 en el verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que nos van a presentar ante el tribunal de Cristo y nos van a recompensar por todas las obras que hayamos hecho, y aclara, mientras estábamos en el cuerpo. Pero entonces lo que está haciendo es una afirmación indirecta. Si afirma Pablo que nos van a recompensar de las obras que hicimos estando en este cuerpo biológico, quiere decir entonces que hubo cosas que hicimos mientras no estábamos en este cuerpo, y que se ve que la iglesia primitiva lo entendía. Por eso Pablo les dice esto: nos van a recompensar por las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Pero entonces quiere decir que hay obras que nosotros hicimos en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida pasada, de la cual no tenemos recuerdo producto del pecado en nuestra mente, pero que Pablo aquí indirectamente nos está afirmando de que hemos hecho cosas afuera de este cuerpo humano. Este verso es muy claro y me gusta mucho, pero vamos a seguir viendo muchos más. El segundo versículo: si es la primera vez que estás acá, este canal se llama Conociendo a Dios, mi nombre es Lautaro Librandi y subo contenido cada semana justamente para poder conocer más a Dios y acercarnos más a Él. Así que si te gusta este contenido, ya sabes, suscríbete, dale like, compartilo por favor, que me ayudas mucho, y ya sin más, continuamos. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Pablo, porque a los que antes conoció, también ya los predestinó. Aquí Pablo ya nos va mostrando algunas cosas, y es que para Pablo ese tiempo de nuestra preexistencia, ese tiempo donde él dice de que hicimos obras afuera de este cuerpo, ese tiempo Pablo lo llama el tiempo antes, y así vamos a llamarlo nosotros también. Este tiempo antes es un tiempo de nuestra existencia antes de haber venido a la tierra justamente, y que de alguna manera muestra la Biblia que Dios ya en ese tiempo nos conoció, y no solo que nos conoció, sino que nos predestinó para cosas que teníamos que hacer aquí en la tierra. Algunos piensan de que cuando Pablo habla de este versículo dicen, no, lo que pasa es que Dios nos pensó en su mente, y en realidad Pablo está hablando de eso. Pero vamos a seguir viendo a lo largo del video versículos más claros para que veas de que no éramos un pensamiento, pero aquí ya nos dice que Dios nos conoció. Pero si nos conoció es porque ya éramos seres existentes. Yo no puedo conocer a un pensamiento, yo puedo conocer a una persona, puedo conocer a otro ser que ya vive y que ya existe, no a un pensamiento, y mucho menos predestinarlo, o sea, ya fijarle un rumbo. Pero por si quedan dudas, vamos a seguir viendo más versículos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá, como podemos ver, nuevamente aparece la palabra antes, Pablo utilizando este tiempo, hablando del tiempo antes, el tiempo que mencionaba el verso anterior donde Dios nos conoció y nos predestinó. Pero Pablo dice de que en este tiempo antes Dios también ya nos había predestinado una sabiduría para cada uno de nosotros, una revelación, un conocimiento que está preparado desde antes, dice, del tiempo de los siglos. Y quiero que podamos detenernos un poquito ahí. ¿A qué se refiere Pablo con esa expresión? Antes de los siglos. Para poder comprenderlo vamos a ver la palabra siglo. La palabra siglo es la palabra griega 165 que se escribe aion. Dice propiamente edad, era, siglo
o universo. Entonces, para que lo podamos ver mejor, la palabra ahí siglos también en el griego es sinónimo de la palabra universo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que este tiempo antes, ¿sí? El tiempo antes que veíamos en el versículo anterior y que lo vemos ahora también, pero dándonos más detalle de cuándo fue ese tiempo antes. Pablo dice antes de los siglos, pero la palabra siglos vemos de que es la palabra universo. Entonces, ¿de qué tiempo nos está hablando Pablo? Del tiempo antes del universo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo apareció el universo? Génesis 1:1, donde dice que Dios creó los cielos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí Dios creó el cosmos, la creación visible. Pero entonces Pablo nos está hablando de un tiempo antes del Génesis 1:1, un tiempo antes de la creación del universo. ¿Cuándo se creó? En el Génesis 1:1. Entonces, ¿de qué tiempo nos está hablando Pablo? Si aquí se creó Génesis 1:1, hacia adelante la creación, Pablo nos está hablando de un tiempo que sucedió más atrás. Y que en ese tiempo más atrás de Génesis 1:1, número 1, Dios nos conoció. Número 2, Dios nos predestinó. Número 3, nos entregó una sabiduría que está preparada para cada uno de nosotros. Vamos a ver el número 4. Segunda de Timoteo capítulo 1 en el verso 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Nuevamente Pablo hablando de este tiempo antes del universo, antes de los siglos. Pero menciona de que en ese tiempo antes, la cuarta cosa que sucedió es que Dios nos dio una gracia. Ahora, acá es donde este versículo elimina por completo la idea de que éramos un pensamiento. Este versículo nos muestra de que éramos ya seres existentes, además del primero que vimos en 2 Corintios 5:10. Porque si nos fue dada una gracia, entonces no éramos un pensamiento, éramos seres existentes que Dios nos entregó algo, una gracia. Pero no éramos un pensamiento, porque yo a un pensamiento no puedo asignarle y darle algo. Para darle algo a alguien, justamente, valga la redundancia, necesito que sea alguien. Entonces, por eso ahí afirmamos la idea de que no éramos solo un pensamiento en la eternidad de Dios, sino que éramos seres existentes, donde Dios ya nos había creado y donde ya existíamos antes de haber venido a la tierra. Por eso te voy a mostrar otro versículo, Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes, nuevamente, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nuevamente menciona Pablo, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Porque este tiempo antes, Dios nos conoció. Dios nos predestinó, Dios nos dio una sabiduría oculta, Dios nos dio una gracia y Dios, según Pablo también aquí, antes de la fundación del mundo, nos escogió. Entonces, antes de Génesis 1, 5 cosas Dios hizo con nosotros. Nos conoció, nos predestinó, nos dio una sabiduría oculta, nos preparó una sabiduría oculta, nos dio una gracia y por quinto lugar nos escogió. Entonces vemos de que muchos versículos nos muestran de este tiempo llamado antes que Pablo hablaba y que Pablo se ve que tenía un entendimiento muy claro con respecto a nuestra preexistencia. Ahora, pero entonces vos vas a decir, bien, existíamos antes de Génesis 1:1. Hoy nosotros somos seres tripartitos conformados por un cuerpo, un alma y un espíritu, que lo vemos en otro video que te voy a estar dejando por acá arriba el enlace para que lo puedas ver. Pero entonces, ¿cuál era nuestra naturaleza antes de haber venido a la tierra? ¿Y qué es lo que pasa cuando un niño nace? Vamos a verlo también por la Biblia. Eclesiastés capítulo 11 en el verso 5. Como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Fíjate cómo menciona, entra el espíritu a los huesos, o sea, al cuerpo que se gestó dentro de la madre, en el vientre de la mujer encinta. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer queda embarazada? Ese cuerpo ahí formado, que se está formando, lo que Dios hace es introducirle el espíritu adentro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que antes de la fundación del mundo, nuestra esencia pura, nuestra esencia, nuestra verdadera esencia es el espíritu. Por eso justamente nos muestra ahí Eclesiastés, de que lo que sucede cuando una madre queda embarazada es que en ese cuerpo que se empieza a formar, Dios introduce el espíritu, la esencia de la persona. ¿Pero por qué? Porque ya fuimos creados antes de haber venido a la tierra. ¿Y cómo nos creó Dios? ¿O qué éramos? Éramos nuestra esencia pura, que es espíritu. Por eso es lo que sucede en el vientre de la madre.
La persona ya existente está ingresando en un cuerpo. Eso es todo lo que está pasando. Pero no está naciendo y dando origen a esa persona, sino que la persona ya existía mucho antes, en este tiempo llamado antes para el apóstol Pablo, y que nosotros también lo vamos a catalogar como la preexistencia. Así que espero que te haya podido quedar claro de que nuestra existencia viene desde mucho antes de haber venido a la tierra. Hay muchos más versículos, pero no me va a dar el tiempo y no quiero que el video se haga muy extenso. Así que espero que te haya gustado. Acá te voy a dejar un video sobre qué es el espíritu, el alma y el cuerpo para que lo puedas entender mucho mejor. Así que trata de verlo ahí y ya sin más, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y que Dios te bendiga mucho.